Buen día, mi nombre es Cristian Vega Vargas, alumno del grupo ITACENTE 2. El día de hoy voy a explicar lo que es la práctica número 5 para lo que es la materia de control automático, que consiste en la caracterización de los sensores de mi planta. En este caso yo voy a hacer un control, o mi planta es de un frenado de un carrito. Para ello, primeramente, le voy a explicar pues lo que es la introducción. En este caso, pues se sabe que, o se conoce que la caracterización de sensores es como una metodología para poder conocer el comportamiento de nuestro sensor, ya sea de presión, de humedad, de presencia, de proximidad, de un encoder. Entonces, lo que se busca es conocer cuál es la señal que nos proporciona este sensor y luego convertirla a eso que queremos. Ya sea, o sea, por ejemplo, nos puede dar pues señales como tensión, ancho de pulso, corriente, bits o algún otro tipo de señal, y pues si se desea convertir a temperatura, presión, humedad, RPM, RPS grados u otra magnitud. También pues se sabe que en muchas ocasiones pues los sensores poseen librerías ya establecidas, que han sido estudiadas, ya han sido analizadas y ya han sido comprobadas. Muchos de los casos pues estas librerías son bastante buenas y no es necesario realizar una caracterización, pero hay algunos casos donde las librerías no funcionan de la manera correcta o no existen librerías, o hasta en dado caso pues hay situaciones como me tocó a mí, por ejemplo con los motores, que no se encontraba una datasheet concreta, no había muchos datos sobre el motor. Entonces lo mejor que pude hacer es caracterizar este sensor, los encoders del motor, para obtener eso que deseamos controlar, la magnitud, que en este caso van a ser RPS. También pues es importante tomar en cuenta que la caracterización puede, a la hora de que se realiza la caracterización, podemos encontrar o nos podemos enfrentar a ciertos detalles como el error humano, las variables externas que pueden influir a que la caracterización no se realice de forma correcta, y por ende pues que a la hora de convertir esos valores no sean correctos. Y pues lo ideal es tratar de reducir esas variables externas y pues estar en un ambiente relativamente controlado. Pues primero que nada, en esta práctica se implementará la caracterización de cada sensor que integra la planta. En mi caso pues es un sensor ultrasónico y dos encoders del motor, y se obtendrán las ecuaciones caracterizadas, el error cuadrático medio. Se explicará pues la metodología de muestreo que usé, las conexiones de mi planta y pues por qué decidí utilizar esa ecuación. En la parte del desarrollo, primeramente viene a lo que es la programación. Bueno, primero que nada, yo para la parte de caracterizar el sensor ultrasónico utilicé un código de Arduino. En este código de Arduino lo que se tiene es pues la entrada y la salida. La salida es el trigger, que es el que envía una señal, y el eco es el que lo recibe. Entonces este sensor funciona de la siguiente manera: envía un pulso, ese pulso es enviado y a la hora que espera que rebote ese pulso es el tiempo que vamos a obtener como dato, como información, como señal. Entonces, pues primeramente lo que se hace es inicializar el monitor serie, los pines, declarar cuál es entrada, cuál es salida, y puedes inicializar el trigger en loop. Después pasamos al void loop, donde se declara una variable de tipo long, que es la del tiempo de regreso, cuánto tiempo tarda en regresar el pulso. Ahora, en esta parte es cuando se acciona el trigger. Se acciona y se espera 10 microsegundos y después se apaga. A la hora, eso es para enviar el pulso. Entonces después lo que se hace es, en la variable t que ya tenemos definida, leemos cuánto tiempo tardó en leer bueno, en llegar el pulso, ¿cómo se llama? Con la entrada eco. Y pues ya lo único que se hace es imprimir. Y pues este proceso se realiza cada 100 milisegundos. En la siguiente parte, ya ahora vamos con la parte de la adquisición de los datos para los encoders del motor. Aquí se implementaron 3 códigos distintos, uno en Arduino y 2 en LabVIEW.
Ahorita voy a explicar por qué se hizo de esta manera. Pero primeramente el código de Arduino, que es este, permite contar la revolución, bueno, más bien los pulsos que envía el motor a través de la salida del encoder. Em, una vez que envía los pulsos, pues empezará, cuando detecte un pulso, lo empezará a contar y almacenará en una variable para guardar estos pulsos. Entonces, lo que hago en esta parte solo es contar la cantidad de pulsos, pero ¿cómo voy a definir en qué tiempo lo haré o por cuánto tiempo? Porque puede ser por 5 segundos, por 10 segundos. En este caso, para eso utilicé el otro código de LabVIEW, que es la parte de solo un segundo. ¿Esto por qué? Porque quiero que mi variable sea de revoluciones por segundo. Entonces, en este código de LabVIEW, lo que hago es encender el motor por un segundo, y con el otro código, con el de Arduino, voy a leer la cantidad de pulsos que me mandó durante ese segundo mientras se accionaba el motor. Aquí lo que haré es aumentar el PWM para que pues sean más o sean menos los pulsos sobre segundo que recibiré en el otro Arduino. Entonces uso dos Arduinos porque como el monitor bueno, más bien como el puerto serial está ocupado, entonces no puedo, como yo estoy utilizando links, no puedo leer las interrupciones. No puedo utilizar las interrupciones en links, entonces por eso decidí utilizar dos Arduinos para adquirir estas señales. Pues aquí se muestra el código de LabVIEW. En esta parte pues se tiene lo que es el puerto serial, la velocidad en baudios, y se tiene, bueno, primero se abre lo que es la parte de links, después tengo el set duty cycle, que es para controlar el ciclo de trabajo o el PWM de los motores, y en la siguiente parte tengo lo que es el digital write, que es aquí donde se van a encender los pines del puente H, que encenderá el motor hacia un lado o hacia otro. Para cómo funciona la lógica de encenderlo un segundo, pues tenemos el i, que es nuestro contador de iteraciones. Entonces, cuando está en la iteración 0, lo que hace es encender hacia adelante o encender los pines que hacen que se mueva hacia adelante el motor. Una vez que termina ese ciclo, pasamos al ciclo 1. Entonces aquí tenemos la condición de que cuando i es igual a 1 pasa true. En la parte de true vamos a apagar ahora el motor. O sea, los pines que utilizamos para encender hacia adelante y hacer girar hacia adelante el motor, los vamos a poner en false. Pero eso es después de un segundo. Por eso es que metí la parte del timer adentro del true para que se esperara exactamente un segundo. Y después de que termine el segundo se apaga y se sale del programa. Posteriormente tengo ya una vez aquí con estos dos programas que ya expliqué, tengo lo que son bueno, más bien los pulsos sobre segundo que manda el motor. Entonces esto se hace pues como lo mencionaba antes, modificando el PWM de 0. Bueno, en mi caso es de 0.02 en 0.02 y así aumentándolo, y pues bueno, verificar cuál es el cambio. Entonces, después de que realicé esta parte, ahora lo que tengo que obtener es el pulso, el tiempo de pulso. ¿Por qué? Porque esto es lo que leo con el links, con mi programa. Entonces necesito convertir la parte de pulsos a revoluciones por segundo, que va a ser mi unidad de medida. En esta parte pues es muy similar la parte del links a lo que es el código anterior, solo que aquí lo único que cambia es que se agregan los bloques para leer el ancho de pulso para el pin 12 y el pin 13. Y pues lo que se hace se divide entre mil porque como no lo da en microsegundos, entonces se divide. Y después lo que hago es promediarlo porque como son señales muy pequeñas, entonces sí hay bastante variación. Entonces lo promedio para que pues encuentre un valor relativamente constante. Y pues para encender el motor lo único que tengo son los pines los pines del puente HL. Cuando le presiono el botón,
pues encienden hacia adelante y pues cuando no, pues está apagado. Posteriormente tengo lo que es el, el panel frontal, donde pues muevo las variables. Por ejemplo, aquí tengo la parte del PWM, que es el que voy variando de 0.02 en 0.02 hasta llegar a 1. ¿Por qué? Porque de 0 a 1 en la librería, bueno, en la librería de links es el control del duty cycle, que es el del 0 al 100%, por así decirlo, es la relación. Entonces, pues yo decidí el 0.02 en 0.02 para tener un poco más de margen a la hora de ver los cambios que puede presentar tanto las RPs, bueno, los pulsos sobre segundo que tengo en la parte de mi otro Arduino, y en este Arduino que tengo lo que son los pulsos por sí, el ancho de pulso o el tiempo de pulso durante cierto PWM. No lo hice junto a la parte de los dos programas, por ejemplo, de unir lo que es el de un segundo con el de mantener la parte del, del tiempo de pulso, porque cuando intentaba hacer esa parte y unirlo, no lo leía porque el, el ancho de pulso, para medir el ancho de pulso debe ser por más tiempo. Entonces, como lo mencionaba antes, no varía tanto por el tiempo, sino varía por el PWM. Entonces no había problema, solo es verificar y comprobar de que cuando tengo, no sé, un ejemplo, 0.5 de PWM, me dio este tiempo de ancho de pulso, y pues también ya lo tengo relacionado con lo que son los pulsos sobre segundo que dio anteriormente en el otro programa del otro Arduino. En la parte del circuito de conexión, pues aquí pues tengo lo que utilicé, las conexiones que estoy utilizando. Se utilizaron pues dos motores JGA 25371 de 130 revoluciones por minuto de Garosa, un puente L298N, un sensor ultrasónico HC SR04, un Arduino Uno y una fuente de alimentación de 12 volts. Pues aquí están las conexiones en este caso pues el encoder tiene dos fases, la fase A y la fase B. Esto es por si se quiere conocer hacia dónde está girando, si hacia la derecha o bueno, sentido horario o sentido antihorario, pero como yo solo utilizaré uno, pues no es necesario que conecte el otro, que voy a utilizar el encoder de la fase A. Ahora pasamos a lo que es la parte de la tabla de muestreo en Excel. Primeramente vamos a ver lo que es el ultrasónico. En esta parte tenemos una comparación entre los centímetros medidos con una cinta métrica, yo utilicé una cinta métrica, y los pulsos que me dio el programa de Arduino. Entonces pues aquí tenemos esta comparación, y a partir de esta comparación pues ya después podemos hacer lo que son las gráficas para obtener la ecuación caracterizada. Ahora vamos con la tabla del muestreo del motor 1. En este caso tengo una parte que es mi referencia del PWM. Después tengo los pulsos que medí en un Arduino. Después tengo el cálculo de las RPS o de las RPS calculadas y el tiempo de ancho de pulso, que es lo que medimos con el Arduino, con el programa del Apio. Este cálculo de las RPS lo voy a explicar un poquito después para que se entienda mejor lo que es la relación que hice para obtener esas RPS, y pues también obtener mi ecuación caracterizada. Y de la misma forma pues tiene lo mismo el motor 2, nada más que, o sea, es la misma metodología, solo que aquí pues lo único que cambia entre el motor 1 y el motor 2 son los datos que tenemos, porque pues podríamos pensar que como son de la misma marca, son el mismo motor, el mismo modelo y todo, pues teóricamente sería igual, pero no, aquí podemos ver que sí varía. Puede ser por una u otra razón, como el desgaste del motor o la tensión de alimentación que le llega. A lo mejor a un motor le llega más que al otro. Entonces, pues por distintos aspectos es mejor utilizar o hacer dos muestreos. Entonces, uno para cada motor. Ahora, la metodología de muestreo. En esta parte, primero voy a explicar lo que es pues la metodología para el sensor ultrasónico. Pues yo lo que hice fue pegar una cinta métrica en el piso para que pues no se moviera. Y una vez que ya está bien colocada, poner el carrito o el carrito donde está el extremo donde empieza la cinta métrica.
y que esa parte del carrito da exactamente con el inicio donde se envía la señal del sensor, donde empieza a censar. Entonces, iba moviendo un objeto cada 2 centímetros y así hasta yo hice alrededor de 65 muestras que me da una caracterización hasta 130 centímetros. Entonces esa fue la metodología que utilicé para el sensor ultrasónico. Iba moviendo y pues me iba dando diferente ancho de pulso. Entonces así fue como obtuve mi ecuación o mi muestreo. En la parte de los encoders es un poco pues diferente, es distinta esta metodología. Debido a que pues no existe como tal una datasheet o solo existe muy poca información sobre el motor, lo único que se conocía que era que el sensor, bueno, los encoders tenían dos sensores de efecto Hall y que cada sensor mandaba 11 pulsos cada que se completaba una vuelta por parte del encoder. Entonces, ahora lo que me tocaba hacer era obtener la relación entre las vueltas que daba el encoder con las vueltas de la llanta, porque pues es diferente. Entonces, lo que se hizo en esta parte fue hacer girar, con los mismos programas que ya teníamos, hacer girar el motor hasta que diera una vuelta completa, y ya cuando diera una vuelta completa, esto lo comprobaba con el transportador. Cuando llegaba a 360 grados, checaba cuántas revoluciones por segundo, bueno, más bien cuántos pulsos sobre segundo, más no, cuántos pulsos me había dado por esa vuelta, o sea, sí, pulsos por vuelta, perdón, cuántos pulsos por vuelta me había dado, y esa iba a ser mi relación. Por ejemplo, en este caso, aquí podemos observar que en el monitor serie para el primer motor me dio una relación de 489 pulsos por cada vuelta de la llanta. Entonces me dio una relación de 489 entre 11, que pues 11 es las veces que da una vuelta bueno, los pulsos que cada vez que da una vuelta el encoder. Y es de 44.4545. Esta es la relación. De la misma forma hice lo mismo para el motor 2 y pues aquí también cambió, porque aquí lo que pasa es de que el sensor manda ahora 493 pulsos y pues si se hace la relación es, o sea, sí aumenta, que es de 44.8181. Y pues ahora para lo que es, eso ya es para obtener la relación de los motores. Ahora, para obtener los pulsos de acuerdo al aumento de PWM, como lo mencioné anterior, de 0.02, anteriormente de 0.02 en 0.02, se utilizó pues como los dos Arduinos, uno para las interrupciones y contar los pulsos sobre segundo, y el otro para contar, para encender y apagar el motor, y aparte para obtener el ancho de pulso que medía, o el tiempo de ancho de pulso que medía el encoder, o que mandaba como señal el encoder. Pues una vez llenadas estas dos columnas que son las de la metodología, ahora lo que resta hacer es lo que iba a explicar, que son las RPS. ¿Cómo obtuve estas RPS? Pues es un cálculo que hice mediante la relación del motor. Se sabe que cada 489 pulsos da una vuelta la llanta del motor. Entonces, si divido los pulsos que leí durante un segundo entre la cantidad de pulsos que es igual a una vuelta, obtendré las revoluciones por segundo. Entonces este cálculo lo hice para obtener las revoluciones por segundo calculadas, para pues tener una referencia a la hora de ahora aplicarlo en lo que es la función, la caracterización de la función. Bueno, ahora pasamos ahora sí, la que es la caracterización de la función. Para conseguir la caracterización pues, de las distintas funciones de cada sensor se utilizó pues, el software Excel, donde en el eje de las X colocamos la señal que recibía el sensor y en el eje Y la que se quería obtener. Por ejemplo, en el caso del ultrasónico era tiempo de ancho de pulso en el eje de las X, porque era lo que recibíamos, y en el eje de las Y era la distancia, que era lo que queríamos obtener. Pues aquí tenemos lo que es la gráfica de la caracterización. Esa es la ecuación que utilicé o que voy a utilizar para mi sensor y para obtener las medidas pues más cercanas y más precisas o exactas. Entonces este es lo
lo que obtuve. Tiene una R cuadrada de 0.99, entre más cerca sea al 1, significa que casi toca todos los puntos, entonces es muy buena. Y para la parte de los motores, pues se graficó de la misma manera. En el eje X puse lo que es el tiempo de ancho de pulso que me demandaba el encoder, y en el eje Y los RPS calculados que ya expliqué anteriormente. Esto es para hacer esa relación de que teóricamente pues las RPS, o más bien, sí, esta es la cantidad de RPS, la cantidad de RPS que debería de tener a la hora de hacer ese cálculo. Y pues aquí obtuve la gráfica y pues me dio una R cuadrada de 0.9887, que es muy cercana al 1 y pues es buena. Y pues esta es la ecuación que voy a utilizar para caracterizar lo que es el encoder. En el segundo motor pues se hizo lo mismo, se aplicó lo mismo, y pues aquí ahora me da una señal un poco más precisa. Me da una R cuadrada de 0.9916 mayor que la otra, y pues esa es la ecuación que utilizaré. Ahora, para probar que la función es correcta y que pues toda la caracterización que he hecho es correcta, tengo que pues implementarlo en lo que es una prueba. Primeramente, para lo que es la parte del ultrasónico, pues utilicé la misma, pues sí, el mismo código. Bueno, no es cierto, en esta parte creé un nuevo código que adquiría el ancho de pulso. Y como la librería de links hace lo mismo que la librería, bueno, que el programa que yo hice en LabVIEW, entonces lo único que cambia son las constantes o la ecuación con la que se caracteriza o con la que se da el resultado correcto. Entonces lo que hice fue que en una parte puse lo que es la librería, como lo daba la librería, y en la otra salida puse con mi ecuación caracterizada. Aquí en esta parte pues aquí se ve la ecuación ya caracterizada, ya la multiplicación, lo que es la ecuación de la recta, y aquí el valor pues que nos proporciona. Y en esta parte es lo que nos da la librería en centímetros. Después tengo lo que es ya las pruebas. Pero en la prueba 1 lo hice de 20 centímetros, y pues aquí obtenemos que en la librería me da 19.022 y en la ecuación caracterizada 19.98, prácticamente el 20. Ahora se hizo una prueba con 60 centímetros, aquí se observa el objeto, y en la librería me da 57.40 y en la caracterizada 59.68, que es muy cercano. Y por último en la prueba 3 se hizo igual lo mismo hasta 130, que es lo máximo que caracteriza mi sensor, y me da 129.454, y en la librería 124.852, que sí varía bastante, prácticamente son 5 centímetros de diferencia. Para la prueba de la función del motor se implementó pues el programa LabVIEW de LabVIEW que ya tenemos, solo que aquí se le agregó la parte de la multiplicación, bueno, lo que es la ecuación de la recta, y también se le agregó una parte de convertir los RPS a RPM, multiplicándolos por 60. Esto es bastante importante porque la única referencia que tenemos es de que el motor es de 130 RPM, y una vez que, por ejemplo en este caso, puse al 100% mi PWM y me da un RPM de 115.112 y en el otro 111.218, que es muy cercano al 130 RPM. Obviamente es muy difícil que un motor o que un componente nos dé su 100% al máximo por distintos factores como la temperatura, el desgaste u otras cosas que pueden influir en lo que es la medición, pero en este caso es bastante cercano. Entonces pues esto quiere decir que sí está la caracterización se ha hecho de manera correcta. Y aquí pues una imagen de cómo funciona el PWM, más bien de cómo funciona el carrito, cómo está implementado, y cuando se utiliza el 100% del PWM. Ahora viene la comparativa de las funciones propuestas y el error cuadrático medio. Aquí tenemos la función de links. Esa constante es la que comparamos ya anteriormente, o sea, el resultado de la multiplicación del pulso por esa constante es lo que nos daba pues erróneo, que sí había un error bastante grande. Entonces
Esta es lo que se utilizó, esta era la ecuación, por así decirlo, que tenía la librería. Y pues aquí se puede observar la comparación entre estas dos. Aquí la comparé entre pues, la librería y entre la ecuación que yo caractericé. La ecuación caracterizada es la, la azul, y se puede observar que pues los valores están muy cercanos, no varían mucho uno de otro. O sea, prácticamente el 120 está con el 120, el 100 con el 100 y así. Entonces, en lo que es la ecuación naranja, que es la librería, pues sí se observa que el 130 casi llega al 140. Entonces, sí es como que sí varía pues bastante lo que es la diferencia o el error que tiene la ecuación. Esto se puede observar pues aquí posteriormente en lo que es el cálculo del error cuadrático medio. Lo que se hace es la resta del valor real menos el valor calculado elevado al cuadrado, y luego de este se hace un promedio. Aquí podemos observar lo de cada valor para lo que es la librería de links. Y en la parte del final se hace lo que es el promedio de estas. Y es un error cuadrático medio de 10.3492. Es muchísimo el error. Entonces, pues, luego al ver esto se descarta esta opción. Entonces, por eso me decanté por la caracterizada. Pues aquí se observa lo que es la varianza. Ahora pasamos a lo que es la ecuación caracterizada. Aquí vemos el error cuadrático medio de cada cosa, y al promediarlo nos da 0.2028. Entonces, en el otro eran 10 centímetros y aquí son 2 milímetros aproximadamente. Entonces, sí es mucha la diferencia. Entonces, por eso que era mejor caracterizar la función, bueno, el sensor. Y pasando a lo que son los encoders del motor, pues se hizo, como no hay una librería en la cual basarnos, se hizo una comparativa entre otras funciones. Puede ser polinómica, lineal, logarítmica, con respecto a la que escogimos. Bueno, la que escogí, que es la ecuación lineal. Se puede observar, por ejemplo, en este caso es pues la ecuación que nos da la CRPS del motor 1, pero esta es polinómica, esta ya no es lineal. Entonces, en esta parte podemos observar que tiene una mejor R cuadrada, que pues quiere decir que prácticamente toca todos los puntos y se acerca mucho a ese valor. Entonces, podríamos pensar que es buena o que es mejor que la que tenemos, pero ya a la hora de comparar el error cuadrático, aquí nos llevamos pues una sorpresa, porque el error es de 0.003, cuando en el error de cuadrático medio de la lineal es de 0.00007. Entonces, sí varía o sí cambia, o sea, sí es un gran cambio. Entonces, por eso, bueno, se sabe que al utilizar una ecuación polinómica, pues a lo mejor es más precisa, pero puede que el error aumente o incremente en gran medida. Esto es lo que se conoce como, pues, de que tenemos el comportamiento, con la ecuación lineal tenemos el comportamiento, pero con la ecuación polinómica prácticamente toca todos los puntos. Podría relacionarse con lo de el overfitting. Entonces, por eso es mejor que prediga o que conozca el comportamiento, y no que conozca o que llegue y toque todos los puntos. Es mejor el comportamiento que a que toque todos los puntos, porque va a haber un momento donde ya no los toque y va a empezar a hacer pues cosas raras y no nos va a dar lo que queremos. De la misma forma, para lo que es el RPS del motor 2, se aplicó lo mismo y en lo que es la parte de la función polinómica, y se concluyó pues que al igual que el error también es bastante grande. Ahorita vamos a observar aquí es de 0.0023, y ahorita vamos a observar lo que es la ecuación caracterizada, donde el error es mucho menor. Ahora sí ya tenemos la ecuación caracterizada del motor 1, que esta es la lineal, la que escogimos, y aquí antes eran 2 ceros y ahorita son 3 ceros, entonces es menor, es mucho menor el error. Entonces también es algo que se toma en cuenta. Por eso es que en este caso decidí utilizar mejor las ecuaciones lineales, porque pues a pesar de que la otra tocaba todos los puntos, o que prácticamente era de 0.99 el R cuadrado, en este caso pues es mejor la ecuación lineal. Y de la misma forma para el motor 2. Y pues aquí ahora llegamos a la parte de la conclusión.
En conclusión, pues yo siento que con la implementación de esta práctica, pues siento que ahora ya conozco un poco mejor el cómo identificar el comportamiento de los sensores, independientemente del sensor que sea, ya sea de la variable que queremos controlar. Entonces, para las distintas aplicaciones, no solo para este caso, ya cuando trabajemos en la industria, es una herramienta importante, porque me pasó en este caso, de que no tenía una datasheet de los motores, entonces puede pasar que la industria, el motor ya sea bastante antiguo y ya la hoja de datos ya no se puede observar. Entonces lo que se hace es caracterizar este sensor y ya conocer mejor cómo funciona. Em, Además de que pues comúnmente cuando utilizamos pues sensores o pues solo implementamos la librería, solo utilizamos la librería y pues ya nos da el resultado. Pero a veces no conocemos qué es lo que hay detrás, cuáles son los cálculos, si existe alguna función que siguió o que modeló el comportamiento. Entonces comúnmente pues suelen ser buenas las librerías, pero cuando no lo hay o cuando no funciona la librería, como en este caso también me pasó lo de que la librería de links no funcionaba correctamente. Entonces sí fue bueno el caracterizar el sensor. Y pues también esto ayuda de que saber qué señal lee el sensor, qué tipo de señal, pulsos, tensión, corriente, etcétera, y también cómo realizar las conversiones e incluso el poder modificar el sensor o la adquisición de la señal para obtener una distinta. Y pues además, pues esto me permitió realizar pues un análisis del comportamiento del sensor, puede ser, pues depende del tipo de sensor, puede ser exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, y pues también esto sirve para saber hasta dónde se puede controlar la planta. Conocer pues la resolución de los sensores, qué limitaciones y qué capacidades tienen y tratar de explotar ese potencial que tiene cada sensor. Y pues finalmente pues al aplicar el cálculos de varianza, promedio, error cuadrático medio, pues me sirvió a la hora de elegir qué ecuación es correcta, porque igual me pasó de que yo pensaba de que a lo mejor la polinómica era mejor que la lineal, pero me di cuenta que no, porque el error aumentaba bastante. Entonces, era mejor utilizar la lineal. Y pues este cálculo, si no hubiera hecho este cálculo, probablemente me hubiera ido con la polinómica y, y a la hora de estar haciendo mis mediciones y ya estar controlando mi planta, pues no iba a terminar bien o iba a fallar bastante. Entonces, pues por eso es lo bueno de realizar este tipo de prácticas antes de pasar a lo que ya es ya el control. Sin nada más que agregar, eh, pues esto ha sido toda mi parte. Muchas gracias por su atención.